Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica. En esta ocasión vamos a abordar una de las cuestiones de moda dentro del sector sanitario, la autorregulación y la transparencia. Farmaindustria precisamente ha abordado este asunto en un código de autorregulación que aprobó hace un par de años. Y el siguiente sector que ha dado este paso ha sido el de la industria, el del producto y el de la tecnología sanitaria. Aquí precisamente tenemos a algunos representantes de este sector. A finales de 2016, FENIN aprobó precisamente un nuevo reglamento ético y de relación con los profesionales sanitarios con el que se garantiza un alto nivel de transparencia, sobre todo porque ya las ayudas, los dineros para formación, no van a parar de manera individualizada a los profesionales, sino a las organizaciones. Esto se empezará a aplicar a partir de 2018. En este debate vamos a abordar todo lo que tiene que ver con este código, con lo necesario de su abordaje y con el futuro y los potenciales huecos que queden por llenar, que como se suele decir, no suelen ser todos, ¿no? Para ello contamos con unos contertulios excepcionales, como siempre. Gracias a todos por venir y los voy a presentar de izquierda a derecha. Tenemos a Pablo Crespo, director legal de FENIN, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, precisamente la patronal que ha aprobado el nuevo código. Gracias por venir, Pablo. Un placer. A continuación tenemos a Ángel Gallete, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ustedes. A mi izquierda justo tengo a Alfredo Diego, director de Healthcare Compliance Officer de Johnson & Johnson en España y Portugal. Gracias por venir, Alfredo. Muchas gracias por vuestra invitación. Y ahora, a continuación, aquí a mi derecha, tengo un viejo conocido de esta mesa, que es José Francisco Soto, director gerente del Hospital Clínico San Carlos, pero como él dijo antes, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, más conocida como se dice. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti por venir, José Francisco. Y a continuación, pero no menos importante, como se suele decir, tenemos a Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. ¿Qué tal, Andrés? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos empezado de una manera, como me gusta decir, elegante, pero ahora toca abordar la situación. ¿Y cuál es la situación actual de las relaciones de la industria de la tecnología sanitaria con los profesionales sanitarios? ¿Y qué la regulaba hasta ahora? ¿Y si era necesario aplicar una regla de transparencia tan importante como la que va a entrar en vigor en 2018? Por alusiones, Pablo, te toca hablar. Bueno, en primer lugar, es un verdadero placer compartir mesa con personas a las cuales uno admira y sobre todo para hablar de un tema tan bonito como es la ética y cómo mejorar las relaciones que tenemos entre la industria y los profesionales sanitarios y las instituciones sanitarias. En primer lugar, es obligado agradecer a las sociedades científicas y en particular a las tres que están aquí presentes, Sociedad Española de Cardiología, SERAM y SEDISA, por la colaboración y por la ayuda que nos habéis brindado para mejorar nuestro código. Como comentabas antes, Eduardo, el 20 de diciembre del año pasado, de 2016, aprobamos un código ético después de un año en el cual trabajamos intensamente con muchas sociedades científicas para poder elaborarlo, pero no nos hemos quedado aquí. Desde que aprobamos el código seguimos hablando con las sociedades científicas que nos seguís ayudando a mejorar nuestro código porque no es sencillo su aplicación y desde luego tenemos mucho trabajo por hacer y es un gusto poder contar con vuestra ayuda. A una de las preguntas que nos formulabas, nosotros vamos a cambiar a nivel europeo, hemos decidido dar un paso importante que es cambiar el modelo de relación con los profesionales sanitarios a título individual para favorecer la formación médica independiente. ¿Era necesario? Bueno, todos los cambios siempre son buenos, siempre que se hagan con buena intención y vayamos en la dirección adecuada. Yo creo que esto lo hemos conseguido, tenemos que ver cómo somos capaces de implementarlo y aplicarlo, pero desde luego nos va a permitir evitar conflictos de interés, nos va a permitir manejarnos de una forma más ética. No quiere decir que no lo estemos haciendo de una forma ética, que ya lo venimos haciendo, pero siempre hay oportunidades de mejora y desde luego nosotros a nivel europeo la industria de tecnología sanitaria las quiso explorar y aquí en España también, como no puede ser también de otra forma, avanzar en esta misma dirección. Tenemos que ver cómo somos capaces de aplicarlo. Es un código que es complejo porque las compañías tendrán que dar sus ayudas a través de las instituciones y organizaciones sanitarias para facilitar la participación de los profesionales sanitarios en los congresos. La industria tiene que dejar de ser quien decida qué profesional sanitario es el que va a asistir a los congresos, tendrán que ser las instituciones, en base a criterios objetivos y no discriminatorios, los que considere qué profesional es el que tiene una mayor necesidad de formación. Y lo que sí que me gustaría que quedara claro
es que desde luego la industria está plenamente comprometida con la formación médica, lo ha estado, lo está y lo estará. Seguiremos estando del lado de los profesionales, del lado de la formación de los profesionales, porque sabemos la importancia que tiene para que los productos se usen en condiciones de seguridad y para que saquen el máximo rendimiento a nuestra tecnología en beneficio del paciente. Si os parece, terminamos de ver la visión de la industria y ahora pasamos a la sociedad científica. Alfredo, ¿comparte Johnson & Johnson las reflexiones que acaba de comentar Pablo? Pues muchas gracias de nuevo por la invitación. ¿Me permites que comience inicialmente con una observación? En el sentido de que yo soy empleado de Johnson & Johnson, soy el responsable de Health Compliance dentro de Johnson & Johnson. No obstante, quiero señalar que no estoy aquí para representar a la industria en general, ¿vale? Me represento a mí mismo en cierto sentido. No es, mi opinión no tiene por qué ser necesariamente la opinión oficial de Johnson & Johnson, ni las prácticas que podamos comentar aquí tienen que ser necesariamente las mejores prácticas del sector. Creo que es importante también este disclaimer por mi parte en este sentido. A ver, yo creo que la relación entre la industria y los profesionales sanitarios ha sido, es y va a seguir siendo buena, va a seguir siendo esencialmente buena. Es lo que genera el avance de la sanidad, en definitiva, tanto si hablamos de farma como si hablamos de productos sanitarios, de tecnologías sanitarias. Entonces, es lo que produce que la sanidad avance, que la atención sanitaria sea mejor. Por lo tanto, yo creo que es intrínsecamente correcta, buena. Lo que tenemos que hacer es hacer que las cosas sean transparentes, que sean limpias en el sentido de no tener una influencia indebida sobre los profesionales sanitarios, y en ese sentido es en el que va el código precisamente. Le llamamos código ético porque se trata de que las interacciones con los profesionales sanitarios sean transparentes, correctas, buenas y no ejercer una influencia indebida. Esa es la intención y eso es lo que creemos que podemos conseguir mediante este código. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora le toca el turno a las sociedades científicas por alusiones. Como se suele decir, los últimos serán los primeros. Andrés, ¿cómo valora la SEC la situación hasta ahora en la relación con las compañías de tecnología sanitaria? Bueno, yo antes de hacer esa valoración, que me parece procedente, me gustaría introducir varios conceptos que me parecen muy relevantes en el tema que nos ocupa. El primer lugar es el concepto de transparencia en sí. Yo creo que este es un concepto que procede de la necesidad de la sociedad en su conjunto y fundamentalmente derivado de los ámbitos políticos y económicos en clarificar las relaciones entre distintos agentes. Y esto, por extensión, se ha trasladado al ámbito científico, al ámbito de las relaciones de las empresas biosanitarias con las sociedades científicas. Como digo, en una extensión de un movimiento pues, político, económico y social. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en el concepto de transparencia y creo que es deseable que en una sociedad sea transparente. Las sociedades científicas, o por lo menos la que yo represento, que es la Sociedad Española de Cardiología, lo es, y no en vano es la primera sociedad que desde hace ya más de 3 años publica anualmente un informe de transparencia que es público y que está a disposición de todo el que lo solicita o lo quiera leer. Dicho esto, creo que es importante también hacer énfasis en lo que afecta este concepto de transparencia a lo que son los profesionales, porque en los distintos ámbitos donde se ha intentado clarificar, aplicar, pues ha habido discrepancias no en respecto al concepto de transparencia, sino respecto a cómo ese concepto de transparencia se hace efectivo. Y ahí es donde viene de alguna manera la posible discrepancia en algunos puntos, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad lo que se ha denominado transferencias de valor a los profesionales por parte de la industria, pues en el fondo es discutible el concepto, porque son transferencias de valor que en realidad no existen, porque el profesional no las recibe, o como mucho recibe los honorarios, si es que su trabajo ha requerido una dedicación que debe ser compensada con unos honorarios, pero en realidad quienes perciben esas transferencias de valor son las entidades que organizan actividades de las que los médicos se pueden beneficiar en concepto de formación, por ejemplo.
Por tanto, conviene discriminar lo que es la percepción de una transferencia de valor del profesional por un trabajo que él hace, de lo que son las transferencias de valor que algunas instituciones biosanitarias o patronales han arbitrariamente definido y aplicado al profesional, y que son, pues, en alguna opinión legal, pues claramente improcedentes. Yo creo que esto es muy importante de cara al debate. Y dicho esto, pues la Sociedad Española de Cardiología está encantada de entrar en un debate de transparencia. Como he dicho previamente, no solo está encantada, sino que ha sido la primera sociedad que ha publicado un informe de transparencia. O sea, fíjese si estaremos de acuerdo en el concepto. Bueno, Andrés, en cualquier caso, aunque no lo haya dicho directamente, se ha referido al modelo de publicación de transparencia y de transferencias de valor, como se ha dado a llamar, de Farmaindustria, ante el cual la SEC emitió un comunicado bastante claro al respecto sobre su oposición. Continuamos con el señor Soto. ¿Qué opinan los gerentes sobre la situación que se ha dado en la relación entre profesionales sanitarios y tecnología? A ustedes le pilla muy de mano, la verdad. Gracias otra vez por dar voz a Sevisa. La relación de la industria y los profesionales sanitarios es lo que centra ahora, y la pregunta en concreto es cuál es la situación actual y qué la regulaba hasta ahora, y si hay transparencia. Un par de minutos, como ha hecho Andrés, para decir dos o tres cosas de principios. La transparencia parece que se ha puesto de moda ahora, y parece que le damos una trascendencia a la que no le hemos dado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay un imperativo social de la sociedad, no de nuestros profesionales solo, y no de los clientes de la industria solo, sino de la sociedad en conjunto. Hay un imperativo social de comportamientos éticos en la vida social en general. Uno de estos imperativos, una conclusión de esto, es que un comportamiento ético, uno de los comportamientos éticos, es la transparencia. Es que se nos entienda, es que se nos vea desde fuera que no ocultamos nada, porque eso es un valor social ético en alza. Hasta ahora, ¿qué nos preocupaba hasta ahora mucho a nosotros, al sector? Que esa transparencia llegase a los socios de las empresas, a los socios, puesto que estábamos hablando de que las empresas tenían el deber de renovar la confianza de sus equipos rectores, del Consejo de Administración, renovar confianza de ellos, y por tanto tenían que dar todas las explicaciones posibles para que esa confianza se renovase a las juntas directivas y a los consejeros delegados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos ha preocupado eso muchísimo, y lo hemos hecho, y corregíamos comportamientos en base a auditorías internas, procedimientos de autorrevisión de los resultados, de los métodos, de los procesos. Y juzgábamos comportamientos éticos como gestores, como propietarios, como dentro de las organizaciones, en las empresas y en las sociedades científicas. ¿Qué nos hemos encontrado nuevo? Nos hemos encontrado nuevo, insisto, el papel de la sociedad, que hasta ahora no ha tomado interés en esto. Toma interés repentino provocado por una crisis social fundamentalmente más que económica. Una crisis provocada porque ahora entran tipos de consumidores al mercado, tipos de influencers, valga la palabra, al mercado, que ya no son solamente interesados en los productos que compran, sino interesados en que la sociedad desarrolle otro tipo de comportamientos, porque los millennials se sienten más a gusto en una sociedad distinta a la que han heredado de nosotros, de los padres o de los abuelos, etc., porque se busca en general más preservar la sociedad, preservar el medio ambiente, etcétera, y la gente quiere implicarse, conocer qué está pasando en todos los ámbitos, empresarial, político, social en general, etcétera, etcétera.
Y eso introduce una visión social distinta a la visión de negocio hasta ahora. Claro, ¿dónde se encuentran los dos? Justo en las sociedades científicas, en la articulación de la sociedad, distinto a los consumidores, en ese prestar servicios de la industria o en ese vender de la industria. Y eso es un reto, porque las sociedades científicas aceptamos el compromiso de esa transparencia. Fenin dice, entonces vamos a ser socios sociales, valga la palabra en esto. Es decir, vais a compartir con nosotros el reto de información a la sociedad, no a vuestros afiliados solo, a la sociedad, y no en vuestro sector solo, en toda sociedad. Y entonces, claro, aceptamos el compromiso y nos implicamos en eso ya. Y ya no hay opción. Debemos de implicarnos también y debemos de compartir los mismos valores éticos y debemos de aceptar el imperativo social de que tenemos que dar información que recibimos de las organizaciones empresariales, trasladar información a la sociedad de qué estamos haciendo con ese dinero, con esas ayudas, con ese apoyo en general que estamos recibiendo nosotros para que mejoremos. Ya no se trata de vender más, se trata de que la sociedad acepte que somos agentes económicos y agentes sociales que estamos actuando no para vender más, sino para aumentar el bienestar de esta sociedad. Y no queda otro remedio que aceptar el compromiso mutuo. Después de esto, ahora luego entraremos a las cuestiones más éticas y morales, si os parece, de la transparencia, pero sí abordando un poco el código ético de Fenin, para ver un poco qué es lo que aporta en este sentido. Me gustaría conocer también la valoración del señor Gallete, pero al final los radiólogos son los que más directamente pueden trabajar sobre la tecnología médica y tienen una relación directa con los profesionales de la industria sanitaria. ¿Cómo era esta relación hasta ahora? ¿Había fallas, por decirlo de alguna manera, a lo mejor de rendición de cuentas, de decir, pues mira, nos relacionamos de tal manera con la industria sanitaria? Yo creo que la relación ha sido, y confiamos en que siga siendo buena, es una relación de colaboración y es una relación de apoyo, se puede decir, de apoyo mutuo, ¿no? Si hablamos de transparencia, bien, como se ha comentado, la transparencia, ahora se ha utilizado el término moda, parece que está de moda en todos los ámbitos de la sociedad. Y bien, yo creo que nadie puede decir que esté en contra de la transparencia. Obviamente la transparencia es buena, en todo caso lo que habrá que ver es qué es lo que se transparenta, de qué manera, de qué forma, bajo qué criterios y qué es lo que se quiere transparentar que no fuera transparentado ya, ¿no? Porque de hecho las relaciones, criterios, digamos, éticos o de normas de comportamiento, de algún modo ya existieron, que fuera con unos códigos anteriores al de ahora, pero bueno, sí quedaba definido pues cuando se hacía un evento, un congreso, pues en qué sitios era lícito o no era lícito hacerlo, por ejemplo, o en la relación entre la industria y el profesional, pues si podía haber o hasta qué punto una relación de, por decir la palabra, de un obsequio, si se podía regalar un bolígrafo o no, o sea, ese tipo de cosas hasta ese nivel, de hecho, ya estaban contempladas, ¿no? Se ha comentado aquí en la mesa, el doctor Iñiguez ha mencionado el tema de que si un profesional recibe unos honorarios. Yo creo que de esto no es de lo que nos ocuparía hoy, ¿no? Yo creo que eso estaba evidentemente ya regulado y tiene que ser regulado como lo estaba. Si un profesional tiene una relación con la industria o con quien sea por la que va a cobrar unos honorarios, obviamente eso está regulado, eso es transparente, eso está declarado y eso es una relación que no es la que nos ocuparía, yo entiendo, hoy. Ahora hablamos de transferencias de valor para la formación, ese término que se ha puesto ahora de moda, de transferencias de valor, y como decía el doctor Iñiguez también, en realidad no es, esa transferencia como tal no existe, eso hay que dejarlo claro para que lo entienda así toda la opinión pública, ¿no? El médico no recibe una cantidad de dinero en ese concepto. Lo que el profesional recibe es la facilidad de acceder a esa formación continuada que está obligado a recibir y a ir completando durante toda su vida profesional,
y en esa transferencia de valor se incluye, por decirlo bien especificado, la asistencia al congreso, o sea, la inscripción, el transporte y el alojamiento. Serían esas tres cosas de las cuales el profesional no recibe nada, simplemente recibe la posibilidad de acceder. O sea, que ese término transferencia de valor también hay que ir con cuidado con él. Y hay que diferenciarlo, por tanto, muy bien del resto de otro tipo de aportaciones que hace la industria al sector médico, ¿no? En las cifras que yo conozco, esas aportaciones concretas de transferencia de valor, asistencia de congresos, no son más que el 24% del total de aportaciones que la industria hace al sector médico y que tienen en I+D, en ensayos clínicos, en fin, en muchas otras cosas, ¿no? O sea que estamos hablando de una parte muy acotada y en la que no hay ninguna transferencia concreta de dinero a ningún profesional. Quiero que eso quede bien claro. En este sentido hay que diferenciar muy bien esta transferencia de valor a la formación de lo que es otro tipo de aportaciones que pueda tener, que ha tenido y que tiene la industria con las sociedades científicas, que son relaciones, digamos, de mercadotecnia o de marketing en un congreso en el que pues, se pone un stand o se hace un simposio para presentar un determinado producto, y que eso tampoco estaría en lo que ahora estamos hablando de transferencia de valor al profesional, ¿no? O sea que creo que hay que diferenciar muy bien. A nosotros nos preocupa desde luego muchísimo que todo esto quede absolutamente clarificado, ¿no? Que se defina perfectamente bien, porque obviamente va a afectar a cómo podemos seguir organizando nosotros nuestras actividades formativas y el cómo los profesionales pueden seguir teniendo el acceso a esta formación que por un lado tienen la obligación de cumplir y que por otro lado es para redundar en la calidad de la asistencia sanitaria que ofrecen a la población, ¿no? Perfecto, muchas gracias. En cualquier caso también hay que decir que la verdad es que cuando se abrió el melón de las transferencias de valor, todos nos hemos llevado un poco las manos a la cabeza por las consecuencias que ustedes comentan, que parece que ya ha soslayado el Ministerio de Hacienda. Pero aún así, el código ético de FENIN o de la industria de la tecnología sanitaria europea parece que soslaya un poco, ¿no? Evita esta posibilidad. Un poco de esta urgencia que surgió, ¿no? De que las transferencias de valor fueran contabilizadas como regalías, por así decirlo. Pablo, cuéntanos un poco en qué consisten los cambios que se van a introducir a partir de 2018 y me gustaría conocer vuestra opinión en general respecto a estos cambios, también en contraste en particular con los que ha emprendido la industria farmacéutica, que no hemos dicho que ha sido la industria farmacéutica quien los ha hecho, pero todos lo sabemos. Bien, el cambio más importante, que es el que probablemente hoy nos motiva que estemos aquí todos reunidos hablando de esto, es el cambio en la forma en la cual las empresas del sector de tecnología sanitaria van a seguir colaborando con la formación médica independiente y favoreciendo la asistencia de los profesionales sanitarios a los congresos. Como decía al principio de mi intervención, las empresas dejarán de ser quienes elijan qué profesional sanitario es el que tiene derecho a acceder a la formación médica. Serán las instituciones, organizaciones sanitarias, sociedades científicas o hospitales las que decidan qué profesional es el que tiene una necesidad de formación y, por tanto, qué profesional es el que tiene que asistir a un congreso científico. ¿Las empresas qué haremos? Llegaremos a acuerdos de colaboración con las entidades, sociedades científicas o incluso con los hospitales para poder vehiculizar estas ayudas a la formación y que sean estas instituciones las que decidan qué profesional o qué perfil de profesional es el que mejor se adapta a las necesidades de formación concretas. Me gustaría precisar que nuestro modelo de transparencia es un modelo diferente al que ha escogido la industria farmacéutica. Nosotros en ningún caso vamos a publicar de forma individualizada la participación de los profesionales sanitarios en los congresos por un motivo fundamental. Las empresas no sabremos qué profesional sanitario es el que ha ido a un congreso con las becas de las compañías. Serán las instituciones y organizaciones sanitarias. ¿Qué publicaremos nosotros? Publicaremos en una página web europea, en un repositorio donde toda la industria a nivel europeo publicará cuáles son esas ayudas que daremos a las instituciones o organizaciones sanitarias. Es decir, si una compañía da una aportación a la Sociedad Española de Cardiología, a SEDISA, o a la Sociedad Española de Radiología Médica o al Hospital Clínico San Carlos para que vayan a un determinado congreso, se hará mención única y exclusivamente la aportación que se ha dado a estas instituciones. No podremos dar los nombres de los profesionales sanitarios por una sencilla razón. No los tendremos ni los podremos tener como empresas. Se ha hablado también de transferencias de valor. Nuestro código no cita las transferencias de valor. No citamos las transferencias de valor en el código de FENIN en ningún momento. Nosotros lo que hablamos son, como se decía antes,
pues de los contratos de consultoría, cuáles son los requisitos que han de tener, cuál es la retribución de mercado que debe tener, cómo se debe documentar esa actividad y esa prestación de servicios. Es decir, documentamos una serie de prácticas que, como decía el doctor Gallete, no son nuevas. Ya teníamos unos códigos de hace años que todo esto venía regulado. Hemos intentado probablemente mejorarlo en aquello que era posible, pero aquí no ha habido una gran diferencia. Pero nosotros no hablamos de transferencias de valor. Y además, en este caso, España va como un paso adelante, ¿no? Somos el primer país que va a aplicar esta nueva regulación, o que ya lo tiene todo montadito para hacerlo. Hemos sido por primera vez en España los que hemos aprobado una transposición europea, y no lo hemos hecho por colgarnos la medalla de ser los primeros, lo hemos hecho por una sencilla razón: para tener más tiempo para poder seguir trabajando. Nos pusimos los primeros a trabajar, aprobamos el primer código europeo en España, dándonos todo un año para poder ver cómo lo íbamos a aplicar. Y como decía al principio, en este año hemos tenido la suerte y la oportunidad de seguir recibiendo propuestas, comentarios, sugerencias, y a día de hoy todavía seguimos implementando cambios para que el día 1 de enero del año próximo, que será cuando en toda Europa entre en vigor el código, tengamos claro cuáles son las normas, hayamos podido corregir el mayor número de errores posibles, y el año que viene pues nos sintamos todos lo más cómodos posibles también con este nuevo código. Me gustaría introducir un último matiz. Hoy estamos viendo cómo desde la industria y con los profesionales sanitarios somos capaces de buscar una fórmula para facilitar la formación de los profesionales sanitarios en los congresos, y creo que también es obligado decir que estamos obligados a hacer esto porque la Administración desatiende una de sus obligaciones, que es la de colaborar con la formación de sus profesionales. Sería muy bueno que la Administración también diera un paso adelante y pusiera los recursos necesarios para que la formación fuera posible. Dicho esto, y lo decía también al principio de mi intervención, siempre y cuando la Administración no favorezca la formación médica, desde la industria seguiremos del lado de la formación de los profesionales, porque sabemos la incidencia que tiene en la salud pública, en la calidad del sistema sanitario, en la seguridad del uso de nuestros productos y en la efectividad del uso de la tecnología en beneficio del paciente. Perfecto. Alfredo, ¿cómo ha sido recibido el código dentro de la industria sanitaria? Pues realmente hay que considerar que los códigos no son algo nuevo en la industria en absoluto. Si bien es verdad que este código se aprobó en 2016, ya había un código previo, creo que es del año 2005, en FENIN, y en las grandes multinacionales los códigos de conducta y las políticas en este sentido ya existen desde hace fácilmente 12 o 14 años. Entonces no es, como ya se ha repetido varias veces en la mesa, nada extraordinariamente nuevo, no es nada que tengamos que considerar como algo a lo que hay que adaptarse urgentemente. Quizá haya empresas que no lo tuvieran, es verdad, posiblemente hay empresas que no tenían una política muy concreta hasta el momento, pero sobre todo las multinacionales pues ya lo tenemos desde hace muchísimos años. Entonces la adaptación no ha sido tan traumática como podría parecer. Hay cosas que cambiar internamente, desde luego los requisitos de transparencia son algo que tenemos que implantar, el publicar esa información de las ayudas que se dan a las asociaciones, a las instituciones y organizaciones es algo que tenemos que implantar de manera efectiva en nuestras organizaciones. Tenemos que establecer una serie de requisitos también de selección, de organización fuera de determinados departamentos para garantizar la independencia de la toma de decisiones, pero en términos generales no es algo que nos suene especialmente extraño, es algo que tiene más que ver con la organización interna y con las relaciones con las sociedades, con las cuales ya era algo bastante fluido. Pero aún así, Alfredo, ¿se podría entender que esto llevarlo adelante por parte de la patronal española y de la patronal europea? ¿Era necesario para impulsar este modelo, por decirlo de alguna manera, que algunas compañías ya habían adoptado, pero bueno? Yo creo que lo que estos códigos hacen es establecer unas reglas del juego comunes para la industria, porque realmente había diferencias entre unas compañías y otras y digamos que generaba confusión en el entorno, generaba confusión en las propias sociedades y en los propios profesionales sanitarios, y lo que hacen estos códigos, tanto el europeo como el local, como el de FENIN, que es transposición del europeo, es establecer un terreno de juego equivalente para todas las compañías, unas reglas equivalentes para todas las compañías, por lo menos para todas las que se adhieran al código, porque realmente no aspiramos a que sea un código de FENIN, sino un código de la industria, que tantas compañías, miembros o no de FENIN, se adhieran como sea posible, y que estas reglas, estas normas, sean comunes para todas las compañías de la industria de tecnologías sanitarias, y que de esa
manera también las propias sociedades tengan una seguridad de cómo van a trabajar con la industria, no tengan que estar pensando cómo es el caso de una empresa, cómo es el caso de esta otra, en función de las particularidades de cada una. Bueno, ¿y qué opina de todo esto? Una parte fundamental de esta cuestión, las sociedades científicas. Señor Íñiguez, ¿qué opina? Bueno, yo creo que FENIN, por poner un nombre de una organización empresarial que ha utilizado, que ha actualizado, como han dicho, un código ético que se aplicará en el 2018, que no es nuevo, sino simplemente es una actualización del código ético ya existente desde el año 2005, es decir, desde hace más de 10 años, y eso es importante resaltarlo, para que no crea que nos metemos en un terreno pues porque es la moda, porque ahora nos lo demandan. No, es que en este terreno ya llevamos metidos más de 12 años, solo que es verdad que como todas las cosas pues hay que actualizarlas, y lo que es válido hace 10 años pues puede no ser tan válido en el momento actual. Y dicho eso, yo creo que hay que hacer énfasis en dos conceptos. En primer lugar, en lo que afecta a las sociedades científicas, fundamentalmente en la relación con la industria, y en lo que afecta al código ético y a su aplicación, deriva de la necesidad de regular aquellos aspectos que se refieren a la formación. Claro, la formación hay de dos tipos. Hay una formación en concreto en relación a la industria de la tecnología ligada al producto, que eso es una formación que obviamente tiene que dar la empresa, porque es quien sabe la formación que hay que dar para que se pueda utilizar adecuadamente su producto. Y hay una formación que es de actualización de conocimientos, que eso no es potestad de la industria, sino que es potestad, o debía ser potestad, de las sociedades científicas. Y ahí yo creo que FENIN, en la actualización de este código, lo ha hecho bien, es decir, porque lo que ha hecho ha sido contar con las sociedades científicas para ver cómo se regula su participación en esos contenidos formativos generales, no en los contenidos formativos de producto, que eso es potestad suya. Y en el fondo entra la industria biosanitaria en esos contenidos formativos generales que el médico necesita para mantener su capacidad de actuación, su conocimiento y su calidad de actuaciones, porque en el fondo la industria financia los programas que hacen las sociedades científicas para impartir a sus socios esos contenidos formativos. Claro, ¿por qué lo financia la industria? Pues como muy bien ha dicho Pablo, porque la administración sanitaria, que es quien por ley tiene la obligación de financiar eso, no lo hace, y desde hace años se ha transferido ese coste a la industria. Bueno, a mí me parece bien que se financie, no me parece nada mal que se financie, siempre y cuando, y eso es lo que yo creo que ha hecho bien FENIN y no ha hecho bien otras organizaciones, que es que se respete el principio de independencia. Porque claro, tú puedes financiar un programa sin ser parte del diseño del contenido y sin conocer a quién va a ir dirigido, o puedes financiar un programa, digamos, hecho a tu medida y conociendo a quién va dirigido. Yo creo que eso es muy trascendente, porque la clave de las sociedades científicas es hacer los contenidos más adecuados a la necesidad del momento y de sus profesionales, respetando el principio de independencia, es decir, que el profesional no se vea impactado por información sesgada de un tipo o de otro. Y esa es la clave de lo que ha hecho FENIN, es decir, yo voy a dar una financiación sin restricciones a las sociedades científicas. Ustedes como sociedades científicas son dueños absolutos de elaborar los contenidos científicos de acuerdo a su conocimiento, puesto que son los garantes del conocimiento, y ustedes lo darán a sus socios sin que yo sepa a qué socio va ahí. Y ese principio de independencia creo que es muy importante, cosa que en otros códigos no se respeta o se cuestiona ese principio de independencia. Y eso es clave, porque claro, si tú ofreces información controlada, pues claro, la independencia está de alguna manera en cuestión. Y yo creo que eso es algo que hay que transmitir y que hay que siempre preservar. Si no, yo creo que estaríamos contaminando todo este proceso. Y luego un comentario respecto a por qué la industria actualiza esto en este momento, o viene actualizándolo desde hace una serie de años a raíz de unas directivas europeas.
Y viene actualizando por una cuestión muy sencilla, y es que transparencia es igual o es sinónimo de mantener el precio de las acciones de las empresas, y no transparencia es sinónimo de caída en el precio de las acciones. Y por lo tanto, las empresas están obligadas a ser éticas y transparentes y a actualizar sus códigos, porque en ello les va lo que es el precio de las acciones. Luego, discutimos aparte cómo se ejecutan esas acciones de financiación para lograr la formación con códigos éticos de transparencia. Pero eso es cómo se aplica, no la base de lo que son las razones de implantar los códigos éticos. Muchas gracias. Doctor Soto, ¿qué opinan los gerentes del nuevo código? Estamos satisfechos como sociedad del trabajo previo de haber hablado con nosotros y de haber además hablado también con referentes entre los gerentes o entre los directivos por parte de FENIN, que no nos sorprendió, no hizo trabajar en sus despachos, no decir nada y de repente lanzar, sino que hemos tenido ocasión de discutir, de buscar consenso, etc. Creemos nosotros que se ha sustentado en tres conceptos importantes. Primero, racionalidad en el sector de servicios sanitarios, un sector donde no existe trabajo individual, donde el trabajo es en equipo siempre, pero donde existe el liderazgo por parte de los médicos, generalmente en la prestación, en la concreción del servicio sanitario. También en enfermería por parte de los cuidados, pero nunca hay un trabajo independiente. Y por tanto, esto de buscar al sector a través de sus representaciones colectivas para que el sector pueda decidir qué forma a determinados líderes para que a su vez trasladen al equipo esa parte de formación, eso es una selección que le toca a las sociedades científicas, no a la industria, creemos nosotros, y lo hemos dicho así. Segundo, respeto al reto de mejorar las prestaciones, que es un reto de los equipos, como retos. El trabajo es en equipo, también el reto de mejorar es de los equipos. Y por tanto tampoco obligación o intervención de las industrias, FENIN en concreto, en el contenido de esa formación. Cada uno verá en qué necesita, cada organización verá dónde necesita formar más a sus socios en caso de SEDISA, o a sus elementos clave en caso de un hospital, del mío, el clínico, porque el reto de mejorar en las prestaciones es de todos, pero recae fundamentalmente sobre los equipos, en forma de reingeniería, en forma de etcétera. Y para eso hace falta formación a quien las directivas de los hospitales o de las sociedades decidan. Bien. Y por último, siempre hemos creído que no se trata en ningún caso de sustituir a la administración pública en poner dinero para la formación, sino en continuar desarrollando líneas de responsabilidad social corporativa de las organizaciones, tanto de las empresas como de los hospitales, de las sociedades científicas que buscan los resultados de una parte empresariales, de otra parte asistenciales, en definitiva resultados sociales para la preservación de nuestras funciones a largo plazo. Eso lo hemos venido enmarcando en lo que hemos llamado responsabilidad social corporativa y lo enmarcamos ahora en lo que llamamos ética en los comportamientos organizacionales. Pero es lo mismo, nos interesa a largo plazo y en el largo plazo entendemos nosotros que FENIN acierta en su enfoque.